presentó el proyecto de reforma tributaria, que es la ley 1607 del año 2012, uno de los propósitos, entre varios, era tratar de moderar esas desigualdades. Sin embargo, cuando uno estudia el contenido de la ley, puede llegar a la conclusión de que en nada contribuye a superar esa desigualdad. En buena medida porque el problema de la desigualdad desde la perspectiva tributaria es la existencia de una gran cantidad de beneficios y de tratamientos preferenciales que precisamente profundizan esas grandes desigualdades. Y en segundo lugar, una reforma tributaria, por muy bien intencionada que esté, pues no puede por sí sola corregir desigualdades si no se hace un esfuerzo antes, de una manera absolutamente decidida y colectiva, para suprimir un gran problema que es en realidad el generador de la desigualdad, que es la corrupción. Y ahí, en la administración de los recursos tributarios, tampoco se avanzó nada. Este es un tema que tiene muchas facetas, incluyendo algunas hasta cómicas. Una de las razones que esgrimió el gobierno para establecer el impuesto al consumo era que en sectores como el de los restaurantes había una gran evasión en impuestos sobre las ventas. Y como suele suceder en nuestro país, se cree que vendiendo el sofá todo vuelve a la pureza, y naturalmente pues las sorpresas son bien grandes, porque vendido el sofá pues se acude a otros instrumentos, uno de los cuales puede ser el suelo. Y aquí estamos en el mismo escenario. El impuesto al consumo del 8% no avanza ni mejora nada de lo que se pretende corregir, pero antes, por el contrario, sí genera unos problemas importantes. Primero, porque crea un nuevo impuesto que en algunos casos coexiste con el impuesto sobre las ventas, nuestro famoso IVA. Y quizá el tema más grave es que quienes son usuarios de los restaurantes, buena parte de ellos, usan ese IVA como lo que se conoce técnicamente como un impuesto descontable, pero el impuesto al consumo ya no puede ser descontado. Es decir, no hay una recuperación de ese impuesto, con lo cual se traduce en un encarecimiento en el fondo del servicio del restaurante. Y eso es finalmente lo que ha pasado. Eso es lo que podríamos llamar como las aspiraciones ideales del director de impuestos, que se traducen en desorden y en mayores factores y focos de evasión. Me parece que eso no ha contribuido nada, y ya estaremos viendo muy pronto las consecuencias de tener ese impuesto al consumo totalmente innecesario en nuestra estructura tributaria. Ahí hay que considerar dos temas. El primero, si una reforma tributaria, cualquiera que sea, tiene la capacidad de generar empleo. Y en segundo lugar, si esta reforma, de acuerdo con el diseño que se adoptó, tiene esa potencialidad además. Y en mi caso, en mi opinión personal, en ambas preguntas la respuesta es negativa. Las reformas tributarias, se ha dicho a lo largo de toda la doctrina, no tienen por sí mismas la capacidad de generar unos efectos de esa naturaleza. La sola reforma tributaria no genera empleos, es uno más de los varios instrumentos de los que se vale la política económica y la política fiscal para estimular, en este caso, la generación de empleo, pero repito, tendría que estar acompañada de una serie de medidas muy claras para lograr ese efecto. El segundo punto es que el instrumento que se adoptó aquí, que es la creación de un nuevo tributo, el famoso impuesto sobre la renta para la equidad, cuya sigla es CREE, abriendo un paréntesis, en esta reforma tributaria es el festival de las siglas, cierro paréntesis, pues no genera ningún nuevo puesto, por la sencilla razón de que ni genera una disminución final de la carga tributaria,
porque aquí simplemente hay una sustitución del beneficiario del dinero. Antes eran a través de los aportes las entidades directamente, ahora van a parar a manos del Tesoro Nacional, con lo cual pues no hay una disminución real de la carga en términos efectivos, y será además muy marginal dependiendo de la empresa. El segundo punto es porque nadie contrata gente que no necesite. La generación de empleo se logra es a través de la expansión de los puestos reales de trabajo, porque crear puestos para que haya desocupación es quizá lo más pernicioso que hay para una sociedad. Pero además, como punto adicional grave, es que con este nuevo impuesto generó unos factores o unas consecuencias en virtud de las cuales aquellas empresas que tienen empleos que están por encima de los 10 salarios mínimos mensuales, pues no se ven para nada beneficiadas con la exoneración de los aportes. Entonces deja por fuera la posibilidad de acceder, si quisiera crear esos puestos, a ciertos nichos del mercado, con un mensaje que me parece a mí tremendamente nocivo. Es estimular a la gente además para que se prepare y pueda acceder a mejores niveles salariales. Aquí con esa política pone una especie de corte que genera naturalmente unas grandes distorsiones.